Hola, vamos a continuar con el querigma, el proceso del querigma. Y entonces, primero vamos pues a recordar una vez más que el querigma es un encuentro con Jesús muerto, resucitado y glorificado como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Mesías. Ese encuentro que va a transformar nuestras vidas, que le va a dar sentido a nuestra vida, ¿ok? Entonces, vamos primero, antes de empezar el segundo tema, a hacer un repaso del primer tema que vimos. Bueno, recordamos pues que recibimos una buena noticia, la mejor noticia que podemos recibir en toda nuestra vida. Y esa noticia es el amor de Dios. El amor de Dios Padre hacia nosotros. Que Dios nos ama, que Dios te ama a ti, me ama a mí de manera personal. Que nos llama por nuestro nombre, te llama por tu nombre, me llama por mi nombre. Que tiene nuestro nombre grabado en la palma de su mano, que conoce exactamente tus necesidades, tus deseos, tus anhelos, tus tristezas, tus preocupaciones, tus alegrías, tus esperanzas. Conoce todo de ti porque te ama de una manera personal. Que Él quiere lo mejor para nosotros porque Él es bueno. Él quiere no solo lo bueno, sino lo mejor para ti. Y que Él no se esperó que nosotros le amáramos, que Él tomó la iniciativa para amarnos. Ahora sí vamos a pasar al segundo tema y el segundo tema es el pecado. Pero para poder entender qué es el pecado, aunque yo creo que ya lo sabemos muy bien, pero vamos a meditar un poquito. Vamos a meditar un poquito sobre el pecado. Vemos esta fotografía hermosa donde vemos a Adán y Eva en ese hermoso paraíso. Entonces vamos a ver primero cuál era el plan original de Dios. Antes de que ocurriera el pecado, cuál era ese plan original de Dios para nosotros, para el ser humano. Bueno, Dios creó un paraíso para Adán y Eva donde todo era armonía, felicidad, paz, luz, alegría, esperanza, plenitud. Dios quería que fuéramos felices. Dios quería que viviéramos en ese paraíso donde teníamos todo en abundancia y donde podíamos ser felices en plenitud. Pero bueno, vamos a ver qué pasó. Desgraciadamente vino el pecado. Dios les dijo, ya conocen ustedes esta historia, ¿no? Dios les dijo a Adán y Eva, miren, o sea, este paraíso es para ustedes, hay árboles frutales de diferentes, pueden comer todo lo que quieran de todos los árboles, excepto del árbol que está en el centro del lugar. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No lo coman, porque si lo comen van a morir, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Dios les pide pues no comer el fruto del árbol del bien y del mal. Pero viene la serpiente y le dice a Eva, no es cierto, no es cierto que te vas a morir. Lo que pasa es que si tú comes de ese fruto vas a ser como Dios, ¿no? Y entonces Eva se llena de soberbia y dice, pero claro que yo quiero ser como Dios, ¿no? Y toma el fruto y lo come. Pero y luego ella no se queda con eso, sino que decide darle a Adán. Y entonces le da a probar a Adán del fruto prohibido. Y entonces desobedecieron a Dios y por lo tanto dejaron de creer que Dios les amaba realmente. Cuando ya pecaron, dejaron de creer que Dios les amaba realmente. Y esa es la raíz de todos los problemas. Y esa raíz se llama pecado. ¿Qué pasa aquí? Y esto lo cuenta mi esposo porque generalmente él es el que da este tema. Que el principal pecado no es tanto que se comieron el fruto prohibido, sino que no tuvieron la responsabilidad de decir,
sí, yo cometí el error, yo lo hice. Cuando Dios llega al paraíso y no mira a Adán, dice, ¿dónde estás? ¿Por qué estás escondido? ¿No? Es que tengo vergüenza. Ah, comiste del fruto prohibido. ¿Por qué comiste el fruto prohibido? Y entonces él, en lugar de decir, es verdad, o sea, me equivoqué, cometí un error, te desobedecí. No, él dice, no, yo no. O sea, la mujer que me diste por compañera me dio a comer, ¿no? Entonces no acepta su responsabilidad. Y entonces Eva dice inmediatamente, no, es que yo no fui, o sea, la serpiente me engañó. Entonces ninguno de ellos acepta la responsabilidad de haber cometido un error y de haber cometido una desobediencia, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí viene la raíz de todos los problemas. Y eso se llama pecado. Pero, ¿qué es el pecado en sí? Bueno, aquí vemos una foto, es una chica que tiene un arco con una flecha y está intentando hacer un tiro y bueno, dar en el blanco, ¿no? Bueno, el pecado en griego se dice amartía y significa no dar en el blanco, errar el tiro, equivocarse. Eso es el pecado. Fallar en el objetivo de la vida, que es la felicidad. Nosotros yo creo que en esta vida hacemos muchos intentos para ser felices, hacemos muchas cosas, tomamos muchas decisiones, pero yo pregunto, ¿cuántas de esas decisiones realmente nos han hecho felices? Yo creo que erramos, nos damos en el blanco, cometemos muchos errores y entonces eso nos ha causado infelicidad. Cada uno vaya pensando en su vida qué tiros has fallado, qué decisiones que has tomado te has equivocado y entonces no eres feliz. Todos pecaron. Aquí vemos un chico lleno de cadenas, son las cadenas del pecado. Bueno, sin embargo, pues no solo Adán y Eva pecaron queriendo ser más que Dios. Cada uno de nosotros atentamos contra la soberanía divina, es decir, contra Dios, y tratamos de usurpar su trono. ¿Y cómo es? Sí, nosotros no lo dejamos que actúe en nuestras vidas, tomamos la rienda de nuestras vidas muy valientes, nosotros vamos decidiendo lo que hacemos y a Dios lo tenemos en un rincón del hogar o a lo mejor en un rincón de nuestro corazón o a lo mejor completamente fuera. Y entonces nosotros vamos haciendo las decisiones de nuestra vida y vamos cometiendo error tras error. En Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. Es decir, es el pecado el que no nos permite tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Es el pecado el que nos separa de Dios, el que nos aleja del amor de Dios, de su presencia, de su alegría, de su paz, de la esperanza, de la fortaleza, de la sabiduría. Es el pecado el que nos aleja de todo eso. Entonces ahora los voy a dejar con mi esposo para que él continúe hablándoles. Pues ahora vamos a ver las consecuencias del pecado y pues aunque a veces no lo tomamos tan en serio, el pecado al final nos hace perder la identidad de hijos de Dios y eso al final nos desubica en la vida, nos aleja del tronco de la vida divina. Somos como una rama seca de un árbol. Nos apaga la luz de Dios en nosotros y entonces vivimos en la oscuridad. No sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Y al final nos hace sentir vacíos. Y aún nos puede enfermar, digamos, mentalmente, con depresión o algunas otras cosas. Nos esclaviza y nos encadena. No somos libres, no somos felices. Y al final el pecado
nos mata. San Pablo en Romanos 6:23 dice que el salario del pecado es la muerte. Entonces, al final del día, el pecado, que son nuestras acciones, están motivadas al final por el matador, que es Satanás. Y pues brevemente quería mencionarles que ciertamente pues lo que necesitamos hacer nosotros es reconocernos pecadores y, y ya no echarle la culpa, digamos, a Adán y a Eva, sino tomar la batuta. Somos pecadores y al final, como decíamos aquí mismo, perdemos la identidad de hijos de Dios. Y ciertamente que eso de reconocernos pecadores, especialmente, y digamos todos, pero especialmente aquellos que participamos más en la iglesia, tenemos que reconocerlo. Y quería compartirles brevemente que la persona que está enfrente de ustedes es un gran pecador. Me pasó algo interesante. Y ahora el 6 de febrero y tuve dos sueños. Un sueño como a mediodía, pues era como un sábado. A mediodía soñé así de una manera como repentina, un sueño medio raro. Soñé con la muerte. Y interiormente yo supe que esa muerte era como por suicidio. Y entonces me quedé preocupado un poquito. Yo dije, ¿qué significará esta muerte? Y luego más tarde volví a acostarme y descubrí que la muerte por suicidio era mi propia persona. Y no me asusté porque hacía muchos años, en el primer año que estuve yo en México en el seminario, recibí una gracia de Dios. En una ocasión mi padre llegó a una de las reuniones que teníamos como cada 2 meses ahí en el seminario. Y en una llegada, yo sentí en mi corazón el gran amor que mi padre y mi madre me tenían. Es decir, por el hecho de venir a las reuniones y estar ahí al pendiente de mí. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo me dije a mí mismo, yo nunca voy a atentar contra mi vida, porque no quiero que mis padres lloren una lágrima por mí. Entonces, en cierta forma, mi interpretación de este sueño, estoy uniendo estas dos experiencias, mi interpretación del sueño es de que Dios me estaba avisando que, por cierto, ese mismo día yo lo relacioné con el hecho de que me había estado indisciplinando como por toda una semana, mirando mucho el teléfono, mirando muchos TikToks, y que de alguna manera yo me estaba encaminando hacia una muerte espiritual. Entonces eso me ayudó como a corregirme. Entonces les comparto esto como para decirles básicamente que nos dejemos agarrar por Dios, porque Dios de una manera u otra te va a alertar para que te alejes del pecado. Mi gente, pues esperamos que cada uno de nosotros hagamos un examen de conciencia y que extendamos nuestra mano hacia Dios para agarrarnos de Él, para que Él nos guíe, para que Él nos lleve por el camino que Él quiere en esta tierra. Que pasen buena noche. Agradecemos a mi esposo por compartirnos la experiencia que él tuvo y la reflexión que él hizo. Bueno, vamos a terminar ahora nuestro tema con la conclusión. Reconocernos pecadores. Un buen comienzo para ser libres, que realmente todos deseamos ser libres de la esclavitud que tenemos de diferentes pecados, y un buen comienzo para esto es reconocer que somos pecadores. No hacer como Adán y Eva y estar tirando culpas para otros lados y decir yo no, sino al contrario, tener esa actitud que tuvo el hijo pródigo de decir, o sea, regreso al Padre y le digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco llamarme tu hijo, ¿no? Tener esa actitud de reconocimiento de que somos pecadores, pero sobre todo reconocer
que no podemos liberarnos de las cadenas del pecado por nosotros mismos, que son cadenas tan gruesas que es imposible para nosotros liberarnos de esas cadenas en las que nosotros hemos caído, que el único que puede liberarnos es Dios. Y así como el hijo pródigo que dijo, o sea, yo necesito de mi padre para salir adelante, no puedo aquí solo. E hizo el retorno y regresó a la casa del padre y le dijo, he pecado y reconozco. Y entonces el padre lo abrazó y le puso una túnica nueva y le puso un anillo en el dedo y le dijo, vuelves a ser mi hijo, ¿no? Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer, es reconocer que hemos pecado. Y les voy a platicar una pequeña experiencia ya para terminar. Cuando yo estaba muy jovencita, fui a vivir un encuentro con el Señor en una convención o en un congreso. Y en la hora santa, cuando pasaba el Santísimo, yo le dije, Señor, por favor, que se detenga la hostia frente a mí. Por un ratito, por favor, yo te necesito. Y entonces todavía no terminaba yo de decirlo, cuando exactamente el obispo que traía la custodia detuvo exactamente la hostia donde yo estaba. Fue el impacto tan grande para mí que Dios había escuchado aquella oración, que yo caí de rodillas y con mi frente en el suelo postrada. Y en ese momento empezó a pasar como una película por mi mente todas las veces que yo había cometido pecados, todas las veces que había ofendido a Dios, todas las veces que había ofendido a mis hermanos. Y yo empecé a pedir perdón, perdóname Señor, perdóname, perdóname. Y se me salían las lágrimas. Lloré muchísimo ese día pidiendo a Dios misericordia, pero yo sentía que en el momento que yo pedía perdón y de todas las cosas que pasaban por mi mente como una película, el Señor me iba regalando paz y paz y paz y cada vez más paz. Yo entonces empecé a sentir que Jesús estaba parado frente a mí. Yo di un beso en el suelo con la seguridad de que estaba besando los pies de Jesús. Entonces sentí un abrazo especial. Sentí que Dios me había perdonado, que el Señor derramaba su amor sobre mí. Entonces, como conclusión, si nosotros volvemos a Dios, si nosotros reconocemos los pecados y somos capaces de pedir perdón, la misericordia del Señor se derrama en abundancia. Él es capaz de limpiarnos, de liberarnos, de perdonarnos, de abrazarnos y de darnos su paz. Entonces, yo les invito a que hagamos un examen de conciencia y vayamos a los pies de Jesús y reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón y miren que la misericordia de Dios se va a derramar. Gracias por escucharnos.